Una de Sith segunda oportunidad capítulo 9, Sombras de Grey. Si había algo que pudieras decir sobre la guerra, era que la guerra era violenta. La guerra siempre sería violenta. Involucraría a hombres y mujeres valientes que luchan por una causa en la que creen, por la que se les pagó para luchar o, en raras ocasiones, que disfrutan de la emoción de estar hasta las rodillas en la violencia. Nadie podría refutar esto. Nadie podría discutirlo. Esto era un hecho. Un hecho frío, duro, veraz y doloroso sobre la guerra. Y como todas las guerras libradas en épocas pasadas, tenía muchas caras. El bueno. El malo. El cruel. El civilizado. El honorable. El deshonesto. Los tonos de gris que estaban en el medio con elecciones cuestionables utilizadas para el bien común. Cuando se utilizaron acciones moralmente cuestionables en nombre de la defensa para proteger esa moral. Fue aquí, en el templo Jedi, donde se manifestaron los tonos grises. Fue aquí, la fractura de la Orden Jedi, y la Orden que había durado más de 1000 años, finalmente había llegado al punto de ruptura. Los Jedi dentro del templo estaban en desacuerdo unos con otros. Discutiendo unos con otros. Casi hasta el punto en que sacaron sus sables de luz para luchar entre sí. Las enseñanzas de la paciencia y la moderación se ponen a prueba con la tensión que aumenta cada día. Cada vez poniendo a prueba a aquellos que estaban a solo un momento de arremeter con oscuras intenciones. Con ese momento finalmente llegando al punto donde la tensión se desbordó, y se encendió el primer sable de luz. Momentos después de este único acto, los sables de luz de todo el templo Jedi se activaron. Azul, verde y otros colores estaban iluminados por todas partes. Se habían dibujado líneas en la arena y los Jedi en el templo estaban preparados para luchar contra otros Jedi por sus propias creencias sobre lo que significaba ser miembro de la Orden. En muchos sentidos, fue una guerra civil Jedi. El cambio de guardia y el cambio con los tiempos que vivieron que la fuerza comandaba debería suceder. Un cambio que la vieja guardia rechazó e ignoró. Prefiriendo ser la roca inquebrantable en el río del tiempo que no se movía ni cambiaba con la corriente. Estar orgulloso y fuerte para soportar los cambios por los que pasó el Galaxy, pero siguieron siendo los mismos independientemente de todos los demás. ¿Por qué cambiar? Los Jedi han sido así durante 1000 años. Podemos soportar cualquier cosa que el tiempo nos envíe. Esa fue la respuesta a la llamada de la fuerza para el cambio. Un cambio que el nuevo guardia vio tan claramente como uno vería el cielo en un día sin nubes. La fuerza había estado pidiendo un cambio. Llamándolo durante años. Pero había sido ignorado. Durante tanto tiempo, la vieja guardia le dijo a la nueva que ignorara el llamado al cambio. Pero la nueva generación de Jedi no podía ignorarlo. La fuerza les había gritado que cambiaran o caerían y caerían con fuerza. No fue solo una advertencia. Era una amenaza. Una amenaza hecha por la fuerza de que los abandonaría al enemigo si no cambiaban con los tiempos. Desafortunadamente, la vieja guardia no permitiría que sucediera un cambio en la Orden Jedi. No en su tiempo. No en cualquier momento. La vieja guardia quería que las cosas siguieran como estaban desde antes de su tiempo y tenía la intención de derribar a cualquiera que no siguiera su versión de ser un Jedi. Cuando se corrió la voz de que varios maestros Jedi en el Consejo habían sido arrestados por el sutil intento de matar a Anakin Skywalker y Qui-Gon Jinn, se produjo una reacción en cadena en la que el nuevo guardia ya no podía sentarse. La vieja guardia había ido demasiado lejos al tratar de desafiar la voluntad de la fuerza. Durante demasiado tiempo, la próxima generación de Jedi supo que los viejos estaban desafiando lo que comandaba la fuerza. Sintieron que la fuerza estaba equivocada y optaron por desobedecer. Fue por eso que muchos dentro de la Orden Jedi sintieron que su fuerza en la fuerza se estaba debilitando y la vieja guardia se encogió de hombros como una molestia menor. El nuevo guardia pensó lo contrario. Era la fuerza respaldando la amenaza de verlos caer. Verlos abatidos y derrotados. No solo por los Sith, sino por la misma galaxia cayendo sobre ellos. Tenían que cambiar y cambiar ya. La guerra civil y la batalla que tuvo lugar dentro del templo Jedi duró 3 días completos. Afortunadamente, el templo Jedi había sido puesto bajo llave cuando esto sucedió para que nadie pudiera entrar o salir. Pero la violencia detrás de esto había sacudido los cimientos de la Orden Jedi. Los Jedi Consulars atacaron primero cuando sucedió, persiguiendo a los Jedi Guardians y Sentinels que sabían que querían cambiar las cosas. Atacaron a caballeros Jedi, Padawans y maestros en repentinos actos viciosos para obtener la victoria casi de inmediato. Desafortunadamente, la fuerza no estaba con ellos cuando lo hicieron.
El Jedi Guardián y Sentinels todavía tenían una fuerte conexión con la fuerza. Como tal, sintieron las malas intenciones antes de que se encendiera la primera hoja de sable de luz de un Jedi consular. Sabiendo muy bien de qué se trataba, el guardián Jedi objetivo pudo desenvainar su sable de luz y bloquear el ataque destinado a quitarle la vida. Y así, comenzó la guerra civil Jedi de 3 días. En ese momento, Anakin y Qui-Gon ya habían sido llamados al frente una vez más a pedido del canciller Palpatine para ayudar a evitar que los separatistas se adentraran más en los mundos del núcleo. La noticia de que Obi-Wan Kenobi fue derrotado por Vader llegando a sus oídos y siendo sentido a través de la fuerza lo requería. Naturalmente, Qui-Gon se había entristecido al enterarse de la muerte de su antiguo Padawan a manos del mismísimo Lord Sith con el que se encontraron hace más de 10 años. Anakin había estado allí para él, diciéndole al maestro Jedi que algún día derrotarían a Vader y que se mantendrían fuertes. Qui-Gon sonrió sabiendo que a Anakin le importaba mucho y que estaba dispuesto a darlo todo en la guerra a pesar de los problemas que la Orden Jedi tenía con ellos. Si los dos supieran lo que había sucedido en su ausencia. El maestro Yoda había sido un factor decisivo en el templo Jedi cuando comenzó la lucha. Moverse de un lugar a otro. Ponerse del lado de la nueva generación para sorpresa de los viejos. Muchos de ellos pensaron que el miembro más antiguo de la Orden Jedi se habría puesto del lado de ellos. Había existido solo unos pocos siglos después de la última guerra Jedi-Sith y las reformas de Ruusan habían sido aceptadas en toda la República. Que el maestro Yoda se pusiera del lado de la próxima generación había sido un golpe para la moral de la vieja guardia, sin duda, pero lo habían soportado y consideraban al gran maestro un traidor a la verdadera orden Jedi que seguían. Muchos de los Jedi Consulars fueron derrotados en esos 3 largos días en Coruscant. Muchos murieron. Muchos más heridos. A ambos lados. Algunos cónsuls Jedi incluso llegaron a apuntar a los Younglings. Si no podían moldear a las futuras generaciones de Jedi para que fueran subversión de la orden, ¿cuál era el punto de mantenerlos con vida? Que mueran y se vuelvan uno con la fuerza y dejen el mundo físico por el espiritual. Afortunadamente, varios maestros Jedi ya estaban protegiendo a los Younglings de la guerra de 3 días que los rodeaba. Muchos de los niños asustados por este giro de los acontecimientos. Escondiéndose lo mejor que pudieron en sus habitaciones o habitaciones con la menor cantidad de peleas. La maestra Jedi Jocasta Nu vigila a muchos de ellos en los archivos Jedi mientras vigila a los supuestos Jedi que buscan sus vidas. Podría decirse que era otro miembro de la vieja guardia, tal vez un poco arrogante en la creencia de que los Jedi tenían todo el conocimiento de la galaxia en términos de planetas, sistemas, estrellas, etc. Sin embargo, Jocasta también vio cambios, sintió que el cambio estaba en el horizonte. Y sintió que no era su lugar impedir tales cosas dentro de la Orden Jedi. En todo caso, sintió que impedir el cambio estaba impidiendo la vida y haciéndose más fuerte. Entonces, cuando 2 Jedi Consulars llegaron con sables de luz desenvainados, ella estaba lista con los suyos. Una mirada feroz en el rostro de la mujer generalmente amable. Los dos vinieron a Jocasta, viéndola como una traidora como lo hicieron con Yoda. El hecho de que ella había estado ayudando a varios maestros Jedi a descubrir el plan oculto para que los Jedi de clase consular dominaran la orden y controlaran varias políticas internas lo hizo aún más impactante a sus ojos. Pero Jocasta no era una mujer débil. Fue una de las pocas maestras Jedi de su época que podía manejar un sable de luz a la par que el maestro Yoda. Podría haber estado en el Consejo Jedi si la mujer hubiera querido el puesto. Pero Jocasta sintió que su lugar estaba en los archivos Jedi para vigilar y proteger el vasto conocimiento que contenía con la creencia de que ayudaría a la Orden Jedi a avanzar más hacia el futuro. No estancarse por arrogancia. Fiel a su estilo, Jocasta Nu manejó fácilmente a los 2 Jedi frente a ella. Uno perdió un brazo y fue arrojado a través de la gran sala con la espalda golpeando la mesa con suficiente fuerza para noquearlo. El segundo Jedi que tuvo que matar, lamentablemente, con un sable de luz en el corazón, viendo la mirada de incredulidad, pero ira en sus ojos cuando la vida se desvaneció de ellos. Sabía que tenía que hacerlo. Masters tenía claras las intenciones de los dos, ahora muertos, cuando entraron en los archivos Jedi, miraron a su alrededor y detectaron a los niños escondidos en lo profundo de la sección protectora de la biblioteca. Nunca destruirían los archivos Jedi. Tenía conocimiento que podían comandar y controlar a su antojo. Pero los Younglings no eran controlables y eran muy impresionables con ellos como una amenaza para sus intenciones para la Orden Jedi. No podía permitirles hacer lo que querían.
estos dos Jedi y los que vendrían después para ver si se hacía lo que deseaban. Cuando terminaron los 3 días, el templo Jedi resultó gravemente dañado por la lucha. Varias secciones resultaron dañadas, el humo se elevaba fuera de las 2 torres del templo y numerosos cuerpos de Jedi de diferentes rangos estaban muertos en el suelo. Maestros Jedi, caballeros y padawans de todo tipo estaban muertos o gravemente heridos por la lucha dentro del templo. Y en el centro de la enorme sala estaba el propio Maestro Yoda. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo. Su apariencia parecía envejecer drásticamente por la pérdida de tanta vida. Buen Jedi en ambos lados. Cada uno muerto fue un duro golpe para la Orden Jedi. Uno que tardaría décadas en recuperarse dependiendo de cuánto duraran las guerras clon. Peor aún, si este incidente salía a la luz, y lo haría, Yoda sabía que solo envalentonaría a los Sith para atacar más fuerte a la Orden Jedi con sus peones casi ilimitados a su disposición. Los Younglings están a salvo. No hubo pérdida de vidas allí, gracias a la fuerza, dijo Mace Windu con un suspiro y Yoda asintió brevemente. Daño hecho a nosotros. Todavía lo era. Dañado severamente a la Orden Jedi, nos hemos convertido, dijo Yoda mientras el maestro Windu se estremecía porque era cierto. El maestro Jocasta mató a más de 50 maestros Jedi y casi la mitad de los caballeros cuando intentaron asaltar los archivos Jedi para buscar a los jóvenes. Nunca pensé que los maestros Jedi llegarían tan lejos, dijo el maestro Windu mientras Yoda asentía. El maestro Plo Koon derrotó a casi tantos, dijo Yoda con el maestro Windu agradecido de saber que otro Jedi en el que podían confiar había sobrevivido a esto. El daño fue extenso, al igual que las bajas, pero podría haber sido mucho peor, dijo Earko después de caminar con una cojera notable en su paso hacia ellos para proporcionar su propio informe. ¿Y tus propias heridas? Preguntó Mace con Eat encogiéndose de hombros. Solo una herida superficial menor en comparación con los demás. Puedo esperar a que se cure. Los que tienen heridas más devastadoras, respondió Earko sin preocuparse por su propio bienestar. Las lesiones físicas pueden curarse. Las mentales y espirituales, mucho más difíciles, dijo el maestro Yoda con Windu y Kota sintiendo. ¿Qué le diremos al público cuando pregunten sobre esto? Algo de esta magnitud no se puede ocultar a las masas, comentó el maestro Kot sabiendo que sus acciones en los últimos 3 días fueron bastante ruidosas. Si decimos la verdad, los Sith y los separatistas se envalentonarán para atacarnos aún más, respondió el maestro Windu sabiendo que tal exposición era más heridas para la Orden y una mayor ventaja para los Sith. Y si mentimos o decimos una verdad a medias, ¿quién quiere decir que alguien nos revelará la verdad real más tarde? La gente ha desconfiado de nosotros antes de hoy. Mantenerlo oculto solo agregará más combustible al fuego preverbal si se trata de luz, dijo Earko, ya que tenía problemas con la política semi-aislacionista que los Jedi tenían con el público. En lugar de expandirse por toda la galaxia en los siglos posteriores a la reforma de Romusan, los Jedi se contrajeron fuertemente para ser un punto central en Coruscant. Habían abandonado varios templos Jedi en mundos ahora perdidos y se habían llevado todo lo que se consideraba de valor en ese momento sin mirar atrás. A veces, Each se preguntaba qué podría haber sido la Orden Jedi si hubiera seguido expandiéndose. Expandiendo su orden, su conocimiento, su lugar en la galaxia a nuevas alturas como un árbol de luz en crecimiento en lugar de un solo polo. Secretos, veneno son para nosotros. Mantener esto en secreto, no podemos. No deberíamos. Sanar más rápido lo haremos, después de su revelación. Lidiar con las consecuencias del público, podemos. Reenfocarnos en la guerra antes, lo haremos, dijo el maestro Yoda sabiendo que su política pasada de ocultar las cosas al público había permitido que crecieran las semillas de la desconfianza y la oscuridad. El maestro Yoda tiene razón. Esta herida se infectará si tratamos de mantenerla en secreto y cubierta. Debe sacarse a la luz para que sane, dijo la maestra Shakti con la mujer a la que trataron sus propias heridas anteriormente. Casi había perdido su brazo izquierdo cuando luchaba contra varios maestros Jedi a la vez y uno de ellos logró cortar la extremidad. Otro Jedi había cortado el lado izquierdo de su torso y ligeramente a lo largo de la pierna izquierda. Pudo conservar sus extremidades, pero el dolor y el hecho de caminar tardarían en sanar. Aún así, la disciplina y el entrenamiento de la mujer en el uso del lado luminoso de la fuerza lo hicieron soportable. Asegurar el templo Jedi primero, lo haremos. Lidiar con la galaxia es lo siguiente, dijo Yoda mientras se alejaba de ellos. Esto es difícil para él. No ha habido algo ni remotamente como esto desde la época de Revan y la Guerra Civil Jedi, dijo Earko mientras el maestro Windu asentía.
Es un peso para todos nosotros. Pero sí, el maestro Yoda es el que más sufre. Entrenó a muchos, si no a todos, los Jedi aquí cuando alguna vez fueron Younglings aquí en el templo. Tantos muriendo, heridos y volviéndose unos contra otros como lo hicimos nosotros, sin duda lo ha sacudido hasta el centro de sus creencias, dijo el maestro hindú, y fue desalentador ver al alguna vez orgulloso gran maestro Jedi lucir casi derrotado. Podemos soportar esto. La fuerza nos ordena cambiar con los tiempos. No le importa cómo suceda. Mientras suceda. Estamos en el punto de inflexión. Si no cambiamos, el temor de que la fuerza hacer que suceda, ya sea que queramos cambiar con los tiempos o no, respondió Shakti con los dos maestros Jedi ahora sumidos en sus pensamientos. Vader y Skywalker. Los dos están conectados a esto. Traerán el cambio. El equilibrio que se predijo en la profecía, comentó Ead con Shakti pensando en eso en su mente. Posiblemente. Las profecías no están destinadas a ser tomadas literalmente o completamente enfocadas en su totalidad. Más aún si tratamos de hacerlas realidad. Cómo se cumple la profecía se deja a la interpretación. Por lo que sabemos, la profecía podría suceder con los Sith ganando de una manera desconocida y única, incluso si resulta en su propia destrucción, comentó Shakti con el maestro hindú y el maestro Kota sintiendo, ya que esa podría ser una de esas posibilidades. Analizaremos este problema relacionado con la profecía en otro momento. Por el momento, debemos centrarnos en curar a la Orden Jedi antes de que nuestros enemigos se enteren de esto y puedan tratar de hacer que las heridas sean más profundas, dijo el maestro hindú sabiendo al menos un Sith atacaría a la Orden Jedi en su estado actual. Oficina del Canciller Supremo, Darth Sidious quería reírse. Ríete como él lo hacía cuando algo realmente ventajoso se salía con la suya. Su antiguo maestro le advirtió que no se regodeara demasiado en las cosas pequeñas. Incluso las cosas grandes. Las victorias sobre sus enemigos, sin importar el tamaño o la importancia, no se permitían conocer a través de él. Sidious se había burlado una vez de las palabras de su antiguo maestro, pero fue castigado por ello de todos modos con la fuerza Muun estrangulando al hombre en sus rodillas, y Plagueis mirándolo con sus propios ojos Sith. Incluso ahora, a pesar de que el hombre estaba muerto, esos mismos ojos Sith y la mirada que Plagueis le dio todavía causaron un pequeño escalofrío de miedo que le recorrió la espalda. Aunque Sidious nunca lo admitiría. Nunca lo admitiría, ni reconocería que el Muun tenía razón. La idea de que su antiguo maestro tuviera razón mucho después de la muerte era irritante en varios niveles que insultaban el orgullo de Sidious. Nunca te regodees, mi joven aprendiz. Nunca. Engendra arrogancia. Revela la verdad que deseas ocultar. Deseas ser un Lord Sith, pero lo ocultas junto con tu verdadero yo del resto de la galaxia. Regodearte de tus victorias solo revela lo que deseas ocultar. Regodearte revela lo que eres para la gente. Puedes pensar que con el tiempo, el poder que has acumulado, amasado y dirigido a tu lado en la fuerza y en la vida que rodea a tus amigos políticos en el Senado, te protegerá si todo sale a la luz. No lo hará. Al menos hasta que el imperio se convierta en maestro. Una vez que el gran plan esté completo, no habrá necesidad de reprimir nuestro regodeo por nuestros enemigos muertos. Tonto arrogante. El imperio galáctico que buscamos crear a partir de las cenizas de la República a través del gran plan no lo protegerá ni puede protegerlo, incluso si se convierte en su emperador. Nunca puedes revelarte como un Lord Sith al público si tienes éxito en tal objetivo. Porque fue la Orden Sith la que causó dolor y sufrimiento en toda la galaxia durante los últimos 1000 años en secreto. Fue la Orden Sith la que ha estado orquestando conflictos en secreto en toda la galaxia. Fue la Orden Sith la que inició las guerras galácticas, las batallas y el ascenso o la caída de los sistemas estelares a través de nuestra mano guía invisible. Ayudamos a susurrar al oído del Senado que sofocara la creciente fuerza de los mandalorianos antes de que pudieran ascender al poder una vez más. ¿Crees que la galaxia en su conjunto lo soportará? ¿Que solo porque nuestros enemigos en el presente estarán muertos para cuando comience nuestra formación del imperio, nuevos enemigos no se levantarán para vengarlos? ¿Para vengarse de nosotros por lo que hizo la Orden Sith? No si infundimos miedo a nuestros futuros enemigos y a toda la galaxia. Un miedo de saber que podemos destruir sus vidas sin importar lo que intenten hacer. Un miedo tan fuerte y tan extendido por toda la galaxia que podríamos presumir de nuestros corazones contentos y nuestros enemigos serían impotentes. Olvidas a mi joven aprendiz. La galaxia es vasta. Infinitamente. No hay suficiente miedo en la galaxia para asegurar la sumisión de todos en ella.
Ni siquiera tú, a pesar de todos tus complots, planes y esquemas, puedes esperar lograrlo. Sin duda lo intentará. Pero creo que sus intentos fracasarán. ¿Y por qué es ese maestro? Seguramente mi plan tiene mérito. En teoría, sí. Pero la teoría sobre un tema es una cosa. Practicarlo es otra. Dime Sidious, ¿cómo pudiste controlar la galaxia con miedo en los próximos años? Cuando tu cuerpo es viejo. La carne débil. Y tú el aprendiz está tratando de quitarte tu posición. La regla de 2 exige que le entregues lo que tienes cuando sea el momento adecuado. ¿Qué pasa si tu aprendiz se convierte en emperador después de ti y busca cambiar las cosas? Nunca permitiría que ningún aprendiz que entrene llegue tan lejos. Encontraría una manera de vivir para siempre. Buscaría ser como el emperador Sith de antaño y vivir más allá de mis limitaciones humanas. ¿Pervertirías la regla de 2? ¿Evitarías que se completara el círculo completo? Si soy el emperador de un imperio galáctico, ¿de qué sirve que un aprendiz tome un día lo que es mío? De nuevo, estás siendo arrogante Sidious. Ves las cosas solo como te pertenecen a ti y solo a ti. La regla de 2 existe para que la próxima generación se fortalezca sobre las anteriores. Un cambio con cada nuevo Lord Sith que se convierte en emperador. A cambiando con los tiempos. Nunca estancarse. Nunca ser una cosa mucho después de que otra sea obsoleta. Si hay algo que deseo enseñarte más allá de cualquier otra cosa, Sidious, es que nunca te concentres por completo en ti mismo para volverte poderoso más allá de cualquier otro. Alimentará tu propia arrogancia y será tu debilidad la que explotará un aprendiz cuando sea el momento adecuado. ¿Una visión del futuro maestro? No. Estoy siendo realista contigo, Sidious. La arrogancia ha derribado a muchos que han sido poseídos por ella. Sith. Jedi. Mandalorianos. Cazarrecompensas. Cancilleres. Senadores. Emperadores. Los ricos. Los pobres. Los sanos. Los enfermos. A la arrogancia no le importa lo que eres, quién eres o lo que puedes hacer independientemente de tu conjunto de habilidades. Así como un Lord Sith no puede tener debilidad, ser un Lord Sith requiere que no tengas lugar para la arrogancia. A menos que tenga el poder para apoyarlo. La arrogancia se alimenta de tu poder Sidious. Todo lo que haces es hacerlo más fuerte y tu debilidad más evidente para que todos la vean. Mírame Sidious. He vivido mucho más que tú. He hecho mucho en mi tiempo como Lord Sith. ¿Me ves regocijándome con mis victorias pasadas? ¿Con los enemigos caídos? ¿Con mis complots, planes y esquemas dando frutos? No. Porque aprendí hace mucho tiempo a nunca ser arrogante en lo que hago. No me malinterpretes Sidious, puedes disfrutar de tus victorias cuando las obtienes, pero nunca debes hacerlo de una manera que revele que tuviste una mano en ellas de una forma u otra. Sidious se enfureció durante días por las palabras del Moon. ¿De qué servía obtener victoria tras victoria sobre tus enemigos y no regodearte de cómo cayeron? ¿Para revelar cómo derribaste a esos tontos y cómo fuiste la razón de su desaparición? ¿Cuál fue el punto de disfrutarlo y no revelarlo a otros de mentalidad similar años después cuando nadie podía oponerse a ti por ello? Para Sidious, el poder absoluto significaba que podía hacer lo que quisiera sin repercusiones. Sus acciones inspirarían miedo a cualquier enemigo demasiado asustado para hacer algo porque Sidious tenía todo el poder y no tenía miedo de usarlo. Y, sin embargo, estaba lejos de ese día. A pesar de lo que le sucedió recientemente a la Orden Jedi. ¿Cómo podría no reírse? ¿Cómo no podía regodearse de cómo la Orden Jedi casi se había desgarrado? Incluso si él no tuvo una mano en esta acción que se produjo de la manera en que lo hizo. Había sido glorioso. Violento. Le hizo disfrutar del sufrimiento de esos estúpidos arrogantes que se creían mejores que él en la comprensión de la fuerza. Desafortunadamente, el placer de todo fue opacado y amargado debido al simple hecho de que Sidious no podía atribuirse el mérito de un evento tan importante que golpeó a la Orden Jedi. No. Si bien el verdadero arquitecto de tal acción pertenecía a un Lord Sith, no era Sidious quien podía atribuirse el mérito de la lucha interna de los Jedi. Ese derecho pertenece a Darth Vader. Oh, cómo odiaba Sidious ese nombre. Odiaba que hubiera un Lord Sith que pudiera desafiarlo por la supremacía sobre el título. El derecho a ser llamado el más fuerte de los Sith de su tiempo. Sidious vio a Vader como una gran amenaza para sus planes y con razón dado que su rival, y él era solo eso, tomó peones potenciales antes de las guerras clon y los reclutó antes de que el mismo Sidious pudiera hacerlo.
Cómo Vader tomó todos los peones de Sidious destinados a morir de una forma u otra durante las guerras clon y los mantuvo con vida para asignaciones a largo plazo. Sidious había planeado usar estos peones para manipular las guerras clon en su beneficio, solo para que murieran en las misiones asignadas, para que no fueran una amenaza para él en el futuro. Pero Vader estaba arruinando sus planes para controlar el resultado de las guerras clon. En lugar de manipular ambos lados de la guerra, Sidious solo podía controlar la República. No podía ponerse en contacto con Dooku ni con ninguno de los preciados generales separatistas o del Consejo de Guerra para manipularlos y hacerlos más ambiciosos e intentar dar un golpe de estado. Ninguno de ellos quería pelear contra el Conde o desafiar al Lord Sith a su lado. Un día pronto, Darth Vader. Pelearemos. Y cuando lo hagamos, te mostraré el verdadero poder de los Sith y el lado oscuro de la fuerza, pensó Sidious mientras disfrutaba y odiaba lo que le sucedió a la Orden Jedi. Todo el tiempo ignorando la risa fantasmal de su viejo maestro haciendo eco en su mente. Con Vader, el Lord Sith sonrió detrás de la máscara que ocultaba la parte inferior de su rostro. La Orden Jedi se había fracturado hasta el punto de dividirse figurativamente en dos. Ambos bandos luchan por la supremacía dentro del templo Jedi. Anakin Skywalker y Qui-Gon Jinn no estaban allí cuando sucedió. Sidious, sin saberlo y en cierto modo, irónicamente, ayudó a Skywalker a dejar de ser parte de algo que podría decirse que podría enviarlo en espiral hacia el lado oscuro. La violencia ejercida en el templo Jedi, la posibilidad de que Qui-Gon muriera y cómo la vieja guardia Jedi trató a Anakin, habría llevado al caballero Jedi al límite. Y finalmente creó un segundo Darth Vader para esta línea de tiempo en particular. Por mucho que Vader quisiera sacar provecho de esta fractura y conflicto interno dentro de la Orden Jedi, no podía actuar en este momento. Estaba tan lejos de Coruscant como uno puede estar. Su nave flotaba en el espacio mientras miles de droides de construcción trabajaban arduamente para fabricar su preciada arma. Necesitaba que se construyera en absoluto secreto. Oh, claro, la gran cantidad de droides que usó haría que los miembros de la Unidad de Inteligencia Militar de la República se preguntaran qué demonios estaba haciendo. Pero nunca podrían rastrearlo. Muchos de los recursos reunidos para este proyecto se pueden encontrar en el borde exterior, donde lo hizo instalar, o a través de las diversas subsidiarias propiedad del sector corporativo de la Confederación. Todo lo que había comprado no era nada nuevo, ya que se usaron para el esfuerzo de guerra y se compraron a granel para distribuirlos por todas partes. ¿A dónde fueron todos cuando se dividieron? Era imposible de rastrear. Mi señor, he calculado el progreso del proyecto y estimo que está completado en un 78%, dijo el comandante droide a cargo de dirigir las cosas mientras estaba fuera. Las proyecciones de hace 3 meses decían que sería del 86% para este punto. ¿Qué cambió?, preguntó Vader mientras fruncía el ceño ante este posible contratiempo. Varios componentes clave y otras partes vitales obtenidas de una subsidiaria de Techno Union estaban defectuosas y no podían usarse o de lo contrario habría causado problemas internos, dijo el comandante droide mientras el Lord Sith frente a él se dio la vuelta y se acercó a él. Supongo que devolviste los componentes y exigiste reemplazos con descuento, preguntó Vader con el comandante droide asintiendo. A través de nuestros agentes para mantener el proyecto en secreto. Los agentes encontraron resistencia al principio, pero pronto adquirieron las partes después de la implicación de que se usaron cuchillas y blasters si el cumplimiento era un problema, dijo el comandante droide con Vader asintiendo. Se le debían las piezas adecuadas y con descuento. ¿Ha habido algún informe de que otras partes se hayan considerado defectuosas?, preguntó Vader, ya que podría haber más de un incidente con la obtención de piezas de alta calidad. Después del informe inicial, analicé la posibilidad de piezas defectuosas ya obtenidas e instaladas en el proyecto. Tuvimos suerte de que fuera un evento aislado. Todas las demás piezas obtenidas para esto cumplieron con nuestros estándares de uso, dijo el comandante droide con Vader asintiendo. Revisa 2 veces cada parte a partir de ahora cuando nos las envíen. Asegúrate de que todas sean inspeccionadas minuciosamente para garantizar que sean exactamente lo que pagamos, ordenó Vader con el comandante droide asintiendo. Sí, mi señor, dijo el comandante droide con Vader caminando de regreso a la ventana para ver cómo se construía su premio y sonrió sabiendo que sería un espectáculo digno de ver cuando se completara mientras se permitía sumergirse en la fuerza para aprender más de lo que es venir de esto. El informe más reciente sobre el esfuerzo de guerra fue hace 3 días, pero incluso eso estaba desactualizado. Las tropas estaban siendo trasladadas.
Inicio y finalización de campañas. Tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Pero cuando se trataba de profundizar en la fuerza, el tiempo no era tu enemigo. Era tu amigo. El tiempo en el mundo exterior, como él lo sabía, parecía congelarse a tu alrededor mientras caminabas a través del flujo de las corrientes. Te llevó a lugares donde viste cosas diferentes, a otros momentos en el tiempo sin importar si era el pasado, el presente o el futuro. Por el momento, Vader vio el futuro una vez más. Vivamente. El camino que la fuerza le mostró estaba claro. La guerra terminaría pronto. Había que tocar algunas piezas más. Se necesitaban algunas acciones más. Un empujón aquí. Un susurro ahí. Plantación de información en un lugar. Confirmación de que se encuentra en otro. Todo lo que Vader necesitaría para que los Jedi vieran la verdad. Todo lo que Vader necesitaría para revelar a Sidious como un Lord Sith en la galaxia. El que los Jedi han estado buscando todo este tiempo. El que hizo cosas horribles para llegar al puesto de vicecanciller y canciller supremo. Para cuando Vader terminara, de una forma u otra, se aseguraría de que Sidious nunca se recuperara o viviera después de las secuelas de esta guerra. Su antiguo maestro en otra línea de vida no temía nada. O eso afirmó Sidious cuando se sentó en su trono. Pero Vader lo sabía mejor. Sidious temía estar expuesto a la galaxia como un Lord Sith. Fue por eso que nunca lo reveló o dijo que era uno en público mucho después de convertirse en emperador. Todos habían odiado a Vader por ser uno en la línea de tiempo original y con razón dadas sus acciones dentro del imperio. Si Sidious hubiera sido revelado como uno, la gente habría hecho demasiadas preguntas, ensamblado las piezas, descifrado la verdad en todo lo que sucedió para formar el imperio y, por lo tanto, los números de la alianza rebelde se habrían multiplicado por 3. Si no más. Vader no solo estaba destinado a ser su aprendiz subordinado y esclavo en todo menos en el nombre. Estaba destinado a llevar la peor parte de la culpa por los crímenes del emperador. Si alguna vez los rebeldes lo atrapan y lo arrestan, Sidious fácilmente podría afirmar que es un anciano débil mientras afirma que Vader usó sus poderes de la fuerza para que el emperador aprobara lo que quisiera el Lord Sith. Algunas de las masas de la galaxia ya sospechaban de él en la línea de tiempo original de convertir al emperador en un títere sentado en el trono para manipularlo y poder hacer lo que quisiera sin repercusiones de las fuerzas armadas imperiales. Es ridículo, por supuesto, dar la verdad real, pero era una carta que Vader sabía que Sidious no dudaría en jugar. Y fue una obra que muchos creerían dado que Sidious era un anciano frágil mientras que Vader era mucho más joven, y nadie sabía que el emperador era un Lord Sith. Todo lo que Vader tenía que hacer era romper esa ilusión antes de que pudiera usarse. Muestre que el hombre no era la figura amable y comprensiva que todos respetaban y era el canciller supremo. No. Vader tenía la intención de mostrar que este hombre era un hombre en carne que se pudría lentamente. Muéstreles que este hombre era pura maldad, que amaba ver sufrir a otros, ya sea que lo hayan merecido o no. Como Sidious solo se preocupaba por sí mismo y preferiría ver destruida toda la galaxia si el hombre no pudiera vivir en ella como su emperador. Finalmente llegó el momento de poner las piezas en movimiento para que la parte final de la representación de esta obra llegara a su inevitable conclusión. Para abrir el telón y revelar la verdad a toda la galaxia. Llevar la oscuridad a la luz y convertirla en un tono gris equilibrado. Comandante. Creo que es hora de implementar otro movimiento estratégico en esta guerra, dijo Vader de repente con el comandante droide girándose hacia él. ¿Qué movimiento estratégico le gustaría implementar, mi señor? Preguntó el comandante droide. Código de maniobra estratégica llamado falsa presunción. Código de autorización. 293R9GT02QZ0, dijo Vader con los ojos del comandante droide parpadeando por un momento antes de asentir. De inmediato, señor. Me pondré en contacto con el conde Dooku y nuestros agentes asignados a esta maniobra de inmediato, dijo el comandante droide con Vader asintiendo y viéndolo irse para cumplir sus órdenes. Pregunta. ¿Crees que esta estratagema funcionará, maestro? Preguntó HK-47 con curiosidad mientras esperaba para recibir sus propias órdenes y ser el guardaespaldas del Lord Sith. Lo hará si se hace correctamente, HK. Una vez que Sidious intente revelar lo que él cree que tenemos en nuestro poder como un arma de destrucción definitiva, reunirá a la República por un tiempo. Solo para que nosotros revelemos que no poseemos tal arma. O planes para tal arma que afirmaría que tenemos en nuestra posesión. Hará que la gente se pregunte cómo llegaron a su posesión ciertas cosas y su conocimiento.
Este plan está diseñado para que la gente cuestione al hombre y lo que hace. Con su posición de poder, dijo Vader mientras HK asentía. Segunda consulta. ¿No es lo que estamos construyendo aquí un arma de destrucción masiva, maestro? Preguntó HK-47 con curiosidad nuevamente, ya que lo que estaban construyendo era una poderosa máquina de guerra. Sí, es un arma de destrucción masiva. Pero en comparación con lo que mi enemigo sospecha que he estado construyendo todo este tiempo, el proyecto que se está construyendo aquí es menor en comparación, dijo Vader sabiendo que la Estrella de la Muerte era un arma que podría destruir masivamente naves de guerra acorazadas también como planetas. Y aunque no era nada en comparación con la fuerza, la Estrella de la Muerte era el arma preciada de Sidious. Un arma que Vader tenía la intención de volver contra su antiguo maestro antes de que pudiera ser creada. En cuanto a Anakin Skywalker, posiblemente su otra mitad, el hombre estaba actualmente en una discusión sobre el próximo movimiento contra los separatistas con Qui-Gon y la nueva aprendiz Ahsoka Tano. Al igual que con la línea de tiempo anterior, Ahsoka había adquirido algunos de los hábitos pasados de Anakin, algunos de los cuales eran malos que Qui-Gon no pudo eliminar. Sin embargo, el trío se había hecho un nombre en las guerras clon con Ahsoka, mostrando que se modeló a sí misma la imagen de Anakin sobre la de Qui-Gon. Lo cual era comprensible dado que Anakin era el maestro en este rol, mientras que Qui-Gon ayudó con los puntos de ajuste más finos de su educación. Mi señor, acaba de llegar un mensaje de uno de nuestros agentes en Naboo, dijo un droide de protocolo que entró corriendo en la habitación tan rápido como sus pies se lo permitieron. ¿Qué noticias? Preguntó Vader con curiosidad. Pertenece a la mujer llamada Shmi Skywalker, dijo el droide de protocolo antes de entregarle el informe a Vader, quien casi le arranca el brazo al droide cuando agarró la libreta con el informe. Cuando Vader lo leyó, se sorprendió al escuchar la noticia de esto. Sus ojos se agrandan, el impacto de lo que estaba leyendo llenando su mente. No fue posible. Seguramente esto era una broma enferma. Algún acto cruel de Sidious se había puesto en marcha para ayudar a llevar al joven Skywalker al lado oscuro a través de canales discretos. Pero cuando se acercó a la fuerza para ver si lo que había sucedido era natural o por otros medios nefastos del enemigo, Vader se sorprendió al sentir que eran causas naturales. Consulta. ¿Qué dice el informe, maestro? Preguntó HK-47 mientras veía a Lord Sith atacar repentinamente al droide de protocolo cercano al aplastarlo repentinamente en una bola. Shmi Skywalker. Ella está muerta. Una enfermedad de la sangre encontrada en Tatooine llamada síndrome de Kirat fue la causa de la muerte según el informe del médico al examinarla, dijo Vader mientras se preguntaba cómo nunca supo que su madre de otra línea de tiempo tenía esto. El síndrome de Kirat era una enfermedad rara que se encontraba en Tatooine. Era una enfermedad de la sangre. Incubando en el cuerpo de una persona durante años. Tan raro que las personas no sabían que tenían la enfermedad hasta que era demasiado tarde y la enfermedad atacaba sin piedad. Nadie entendía cómo se contraía la enfermedad de la sangre, solo que existía y parecía ser contraíble para los de Tatooine. Los rumores de sus orígenes nunca pudieron confirmarse ni estudiarse adecuadamente ya que la enfermedad de la sangre podría esconderse en la sangre. Algunos dijeron que era un arma biológica dejada atrás en una guerra olvidada perdida hace mucho tiempo. Otros decían que era algo relacionado con el planeta y el calor que generaba. Algunos incluso especularon que la enfermedad de la sangre provenía de otro planeta, pero que se transfirió a Tatooine a través de algún artículo de aspecto exótico perdido hace mucho tiempo o comida traída por transporte. Al mismo tiempo, cualquier indicio de que alguien que tuviera la enfermedad estaba presente cuando estaba vivo desapareció poco después de que el cuerpo estuviera muerto por su ataque. Solo por lo que se determinó después a que el cuerpo sea fácilmente reconocible ya que la enfermedad dejó su huella. La enfermedad arrasó los órganos internos del cuerpo, uno por uno, y usando las venas, la sangre fluyó a través del cuerpo para llegar a su destino. Cada órgano golpeado, se veían devastados, golpeados, mutilados, destruidos y considerados completamente inútiles hasta el punto de que ya no podían sostener el cuerpo. Tristeza lúgubre. Mis disculpas, maestra. Sé por los últimos años cuánto significaba la mujer para ti cuando me hablabas en confianza sobre ella. Debe ser alguien realmente especial para hacerte sentir este nivel de tristeza, dijo HK-47 mientras Vader asentía y cerraba los ojos antes de abrirlos. Preparen mi lanzadera. Debo viajar a Naboo inmediatamente. Ordenó a Vader antes de abandonar el puente que se quedara solo para llorar la pérdida de la mujer, a quien llamó madre en otra vida.
Solo podía imaginar cómo Anakin Skywalker pronto se sentiría acerca de esto cuando le llegara al hombre la noticia de la muerte de su madre. Naboo algún tiempo después, fue un largo día de tristeza para la gente de Naboo. Un querido amigo de muchas personas en el planeta acababa de fallecer. Cuando se llevó a cabo el funeral, asistieron muchos nobles nubios, el líder Gungan Bosnas había venido, la ex reina y ahora senadora Padme Amidala Skywalker también estaba entre los asistentes, para honrar a la mujer que era Shmi Skywalker. Aunque Shmi no nació en Naboo, muchas personas que conoció cuando vivía en el planeta la querían mucho. Una doncella que había sido diligente en sus deberes al servir a la reina anterior y a la reina actual sin dudarlo ni quejarse de su parte. Tampoco le dolió que su hijo fuera considerado un héroe hace tantos años cuando defendía el planeta de la Federación de Comercio. Ser la madre de tal héroe la había colocado en una especie de pedestal en el proceso. Shmi nació y se crió como esclava durante la mayor parte de su vida bajo el gobierno de Unut y fue una de las pocas esclavas, y mucho menos una antigua esclava, que honestamente podía decir que había vivido lo suficiente para escapar de esa vida. Como tal, Shmi era una mujer humilde y vivía una vida simple pero satisfactoria a pesar de que la mayor parte era una esclava y, aunque su vida en Naboo era muy diferente, nunca dejó que eso la cambiara. Cuando no estaba de servicio como sirvienta, Shmi iba a los mercados locales a comprar comida y otros artículos necesarios, pero también interactuaba con la gente, conversaba y aprendía cosas nuevas cada día que pasaba. En resumen, Shmi se había convertido en una persona muy sociable con muchos a los que llamaba amigos. Cuando ella murió, fue un gran golpe para sus amigos y colegas que escucharon la noticia. Algunos ni siquiera podían creerlo cuando les llegó la noticia. Muchos lloraron y lloraron durante el funeral. Padme y Anakin sobre todo. Tenían la esperanza de que Shmi pudiera vivir una larga vida en Naboo después de escapar de la que tenía como esclava. Vivir todo el camino hasta el punto en que pudiera llamarse a sí misma abuela. Junto a Anakin estaba Qui-Gon, quien tenía su mano sobre el hombro de su aprendiz en una muestra de apoyo al niño que ayudó a criar como su aprendiz. Y al igual que Padme y Anakin, también tenía una profunda tristeza en su corazón por la pérdida de Shmi. Los dos se habían vuelto cercanos a lo largo de los años. Casi románticamente cerca. Si bien sus deberes como Jedi le habían prohibido expresarlo abiertamente, las señales de que los dos estaban involucrados habían sido perceptibles para Padme y Anakin. La única razón por la que Qui-Gon lo mantuvo oculto del público a medida que pasaban los años mientras entrenaba a Anakin era por el riesgo de que la Orden Jedi lo expulsara y dejara al niño a merced de aquellos que buscarían mantener suprimido el potencial de Skywalker. Añadir a la guerra en curso en toda la galaxia, y aunque Qui-Gon sabía que Shmi se transformaría en la fuerza, como todos los Jedi creían y sabían que sucedería algún día con la muerte, la pérdida de la mujer en la realidad física de la existencia seguía siendo difícil. Era lo más cercano que tenía Anakin a un padre cuando crió al niño para que fuera un Jedi y trató de serlo independientemente de que sus compañeros maestros Jedi lo miraran con el ceño fruncido por ello. Honestamente, Qui-Gon no sabía por qué ciertos maestros Jedi eran tan duros con Anakin cuando crecían en el templo Jedi. Cuando les llegó la noticia del problema en el templo Jedi, casi se habían dado la vuelta de su misión en el borde exterior. Había sido un momento difícil para él, Anakin e incluso la joven Ahsoka con tantos Jedi enfrentados entre sí debido a la fractura dentro de la orden que creaba la división. Y ahora esto. Mirando alrededor de la habitación, Qui-Gon no se sorprendió al ver a tantas personas presentar sus respetos a Shmi, ya que todos la habían amado. A pesar de su posición como doncella principal de dos reinas de Naboo. Shmi había servido fielmente a Padme hasta que terminó el mandato de esta última como reina y continuó sirviendo al sucesor del título poco después. Pero fue sorprendente ver a Darth Vader allí en Naboo. Aquí en este funeral, aunque el hombre fue el responsable de liberar a Shmi en primer lugar. Su tiempo de interacción entre ellos había sido, hasta donde él sabía, limitado durante y después de que la invasión de Naboo llegara a su fin. Vio los ojos de Vader mirando la forma aparentemente pacífica de Shmi con tristeza en ellos. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué se veía tan triste? No tenía sentido para el anciano maestro Jedi. ¿Por qué este Sith se sentiría así hacia esta mujer? Tendría que averiguarlo. ¿También lo sientes? Preguntó Anakin mientras seguía mirando el cuerpo de su madre siendo colocado en su tumba mientras resistía el impulso de mirar hacia donde estaba parado el Lord Sith. Lo hago. Lo que sea que estés pensando Anakin, no podemos enfrentarlo aquí. Ahora no es el momento, advirtió Qui-Gon con Anakin asintiendo. No iba a sugerirlo maestro.
Esperaremos y veremos a dónde nos lleva esto, respondió Anakin con Qui-Gon asintiendo. ¿Debería contactar discretamente a nuestra nave para preparar el despliegue de tropas para detenerlo? Preguntó Ahsoka con curiosidad ya que había visto Holo-Bips de Vader y sus habilidades en la batalla. No. No podemos permitirnos que Naboo se convierta en un campo de batalla. Si actuamos primero, se verá mal por nuestra parte. Además, siento que no está aquí para pelear. Está aquí para presentar sus respetos. Lo haremos. Habla con Vader en un momento tardío, dijo Qui-Gon con Anakin asintiendo, ya que este no era el lugar ni el momento para comenzar una pelea con un Lord Sith. Con Vader, sabía que se acercarían a él. Sabía que lo sentirían. Verlo. Lo confrontarían sobre por qué estaba aquí. Qui-Gon y Anakin sin duda creerían que era la breve historia que tenía con ella en esta línea de tiempo. No estaban equivocados. Al menos no del todo. Vader respetaba a las personas fuertes. Fuerte en espíritu, así como la mente y el cuerpo. Shmi había soportado mucho en su línea de tiempo original y esta, aunque la última década había sido un paraíso en comparación con el tiempo y la vida anteriores en Tatooine. Señor Sith o no. Madre o no. Vader habría sentido que habría presentado sus respetos a la mujer que dio a luz a un hijo tan fuerte para soportar lo que sea que la galaxia les arrojó. La esclavitud, el dolor que venía con ella, el resentimiento de otros que se creían superiores, esta misma guerra maldita por la fuerza, y cada forma de pérdida que uno puede sentir de ella. ¿Tienes preguntas para mí?, comentó Vader casualmente sin miedo cuando estaba solo con los 3 Jedi, de espaldas a ellos, mientras en el campo muy cubierto de hierba el ejército de droides luchaba contra los Gungans hace tantos años. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Ahsoka con Vader levantando una ceja hacia ella y girando levemente para mirarla. ¿Por qué hacer una pregunta que ya sabes la respuesta al joven?, preguntó Vader con Ahsoka frunciéndole el ceño por no responder. Creo que la pregunta debería reformularse. ¿Por qué asististe al funeral de Shmi Skywalker?, preguntó Qui-Gon con Vader mirándolo. Para presentar mis respetos. Si bien mi tiempo con ella fue breve hace tantos años durante la invasión de Naboo, la mujer dejó una gran impresión. Sería un insulto no presentar mis respetos, dijo Vader con calma mientras seguía mirando. En el campo de hierba verde. No la has visto en más de 10 años, comentó Anakin con Vader sonriendo detrás de su máscara facial. Eso fue más para su protección y la tuya, joven Skywalker. No quería que la Orden Jedi tuviera una excusa para mantenerte alejado de tu madre. Ambos sabemos si estuve en contacto con ella o con este planeta desde que la Federación de Comercio invadió, se habrían movido para reubicarla o simplemente te habrían prohibido tener cualquier contacto, dijo Vader, lo cual era cierto ya que conocía muy bien a la Orden Jedi en esta línea de tiempo y en la anterior. Las cosas que aprendió al revisar los registros Jedi con respecto a su antiguo yo en su antigua línea de tiempo solo le habían demostrado que la Orden Jedi en ese momento estaba equivocada en su trato hacia él mientras crecía en el templo. Varios registros que muestran a varios de los maestros Jedi tratando de mantenerlo bajo, menospreciándolo durante su tiempo de aprendizaje con Obi-Wan. Todo con el fin de mantener a Anakin humilde, controlable y, en última instancia, evitar que su potencial supere al de ellos. Incluso la muerte de su madre en la primera línea de tiempo fue en parte culpa de ellos. El Consejo Jedi conocía sus visiones de su muerte. Ellos sabían. Obi-Wan se lo había dirigido a ellos después de que ocurriera el tercero, y Anakin le contó a su antiguo maestro de esa línea de tiempo sobre los sueños. El Consejo Jedi sabía que eran signos de los eventos futuros que podrían suceder. Más aún cuando las visiones le llegaron con una claridad casi cristalina que uno no tiene a menos que vayan a suceder en un futuro extremadamente cercano. ¿Y qué hizo el Jedi? Se permitió que sucediera. Sabían que iba a sufrir y morir a manos de la gente de las arenas. Querían que muriera. Para romper el vínculo entre padres e hijos. Le ordenaron a Obi-Wan que le dijera que solo era nostalgia. Eran solo sueños. Se irían con el tiempo. Ignorar el sentimiento de su madre sufriendo y estando en dolor por razones que él no sabía ni podía entender en ese momento. Pero Vader ahora sabía lo que realmente significaban esas palabras. Los sueños desaparecerían con el tiempo, pero solo porque la madre de Anakin estaría muerta. El sentimiento de nostalgia desaparecería cuando la mujer que dio a luz al Jedi más grande de la galaxia de su tiempo ya no estuviera viva. ¿Y tú cómo sabes esto?, preguntó Anakin con curiosidad, pero sus ojos se entrecerraron con una pizca de ira en ellos ya que era verdad. Porque sé cómo actúan los Jedi de tu orden cuando se trata de ti, joven Skywalker. Sé que temían el cambio. Te temían.
Trataron de controlar tu destino. Para controlar la profecía que te rodea. Para controlar la voluntad de la fuerza. Mismo, dijo Vader mientras el Jedi detrás de él se tensaba. Entonces, ¿sabes sobre la profecía que rodea la destrucción de los Sith? Comentó Qui-Gon con Vader sonriendo, ya que esa parte siempre había sido un medio impulsor para que los Jedi lo mantuvieran cerca. Fue irónico cómo la profecía se convirtió en su perdición en la línea de tiempo original en lugar de la salvación. Sé que piensas, si no crees, que la fractura dentro de la Orden Jedi fue algo que causé, dijo Vader, ya que sabía que muchos en la Orden Jedi lo culpaban por muchas de las olas que la atravesaban. ¿Estás diciendo que la causa de la fractura es otra cosa? Preguntó Ahsoka con incredulidad. No. Lo que estoy diciendo es que la fractura dentro de la Orden Jedi ya estaba allí. O más bien, eran fracturas múltiples. Microfracturas para ser precisos. Tan pequeñas y menores a primera vista, podrías ignorarlas fácilmente sin pensarlo dos veces. Pero sabiendo dónde buscarlas, he visto las microfracturas por todas partes, y simplemente apliqué la presión para hacerlas visibles. No es mi culpa que la Orden Jedi se niegue a tratarlas apropiadamente al sentir la presión en esas áreas. Si lo hubieran hecho, el incidente no hace mucho nunca hubiera ocurrido, dijo Vader mientras sentía la tristeza que los 3 Jedi tenían por aquellos dentro del templo, ya sea muertos o gravemente heridos. Los problemas ya estaban allí, pero ocultos o enterrados demasiado profundo para verlos con nuestros propios ojos, supuso Qui-Gon mientras Vader asentía. Exactamente. Simplemente apliqué la presión. La Orden Jedi hizo el resto en lo que respecta a su respuesta, dijo Vader sin importarle cuántos Jedi en la Orden perecieron, ya que la mayoría de ellos lo merecían por sus crímenes contra él. Incluso los Younglings que vinieron antes y después de Anakin Skywalker al Templo Jedi habían sido agraviados durante quién sabe cuántos años. Tomado de sus padres. Contra los deseos de dichos padres. Cortar de ellos. Incluso cuando algunos de los padres habían preguntado por sus hijos. Solo para recibir nada en términos de una respuesta. O, si la Orden Jedi responde, no le dicen absolutamente nada e instruyen a los padres para que dejen de intentar contacto. Y esos eran solo los Younglings arrebatados de sus padres cuando eran solo bebés que no tenían ni unos pocos años. Aquellos que crecieron sabiendo acerca de la fuerza, pero nunca entendiéndolo completamente, y en mundos que la llamaron de otra manera, fueron heridos por la Orden Jedi. Algunos de estos mundos eran primitivos y no eran amigables para aquellos con tales poderes. Algunas culturas evitarían o oprimirían a aquellos con la fuerza, pero la Orden Jedi no hizo nada para ayudarlos debido a la regla demasiado antigua que establecieron. No era de extrañar que los Sith tuvieran una gran cantidad de candidatos durante los últimos 1000 años para elegir aprendices cuando el maestro estaba listo para entrenar a uno. A pesar de toda su charla sobre seguir el lado luminoso de la fuerza, los Jedi parecían solo adoptar una visión estrecha de las cosas que los dejaba cegados por la siempre dolorosa verdad. La luz crea su propia oscuridad. ¿Es por eso que has estado reclutando Jedi que se cree que están perdidos o muertos para tu causa? Preguntó Qui-Gon con Vader burlándose. Por favor. Ahórrame el Jedi farisaico. Lo que hice fue corregir una grave injusticia. Sabes tan bien como yo que lo que les sucedió a los miembros de tu orden enviados a esa prisión estuvo mal. ¿Es de extrañar que encontraran una nueva lejos de tu versión fracturada de la Orden Jedi? Preguntó Vader con Qui-Gon estremeciéndose ya que sabía que el Lord Sith tenía razón. ¿Y si ganas la guerra? ¿Qué harás con la galaxia bajo tu control? Preguntó Anakin con Vader mirando en su dirección. Hazlo un lugar mejor. Contrariamente a la creencia de la Orden Jedi, hay algunos Sith que desean gobernar en lugar de destruir. Para forjar un imperio galáctico fuerte que traerá paz y justicia a la galaxia donde la República no pudo, respondió. Vader, ya que ese era un ideal, podía apoyarlo. Con toda honestidad, Vader no tenía nada en contra de la República. En un momento dado, era bueno, honesto y los senadores realmente se preocupaban por las personas que representaban. Pero a medida que la República creció, las políticas cambiaron, los senadores se fueron, los ambiciosos se impusieron, se hicieron tratos clandestinos, se torcieron las leyes y la corrupción se apoderó de un gobierno que alguna vez fue orgulloso. De acuerdo, el Imperio Galáctico bajo Sidious no fue mucho mejor en ciertas áreas. Es decir, la estabilidad de la misma se mantuvo unida a través del antiguo maestro de Vader. Sin él, la galaxia entera se derrumbaría en guerras sin sentido y en penurias que no se han visto en mucho tiempo. Y no era como si Sidious hubiera estabilizado las cosas en primer lugar bajo su gobierno después de convertir la República en el Imperio.
Oprimió a los seres no humanos, inculcando a las personas que pensaban como él y les dio todo su apoyo para oprimir a las personas en los mundos que gobernaban. A esta inestabilidad se sumaron las muchas ejecuciones públicas, las armas biológicas, el genocidio despiadado de razas enteras en múltiples planetas y las superarmas secretas de destrucción masiva diseñadas para destruir planetas enteros. Vader conocía a Sidious lo suficientemente bien como para saber que era un mal gobernante y que preferiría destruir la galaxia si el hombre no pudiera gobernarla. Algo que aprendió dolorosamente antes y después de enterarse de Exegol. Vader había venido allí para encontrar los secretos del emperador y vengarse de su maestro por el infierno que el hombre le hizo pasar con sus mentiras. Vader solo deseaba haber vivido lo suficiente en su antigua línea de tiempo para ver que el plan de respaldo del malvado emperador para sobrevivir a la traición había fallado horriblemente. Vader soportó las pesadillas que se interpusieron en su camino hasta allí y vio los planes que el emperador había hecho para seguir gobernando en secreto. Su tecnología de clonación, que le había quitado a camino durante el caos de las guerras clon, almacenó los tanques en secreto y se trasladó a Exegol en secreto cuando se formó el imperio. Usando las expediciones al borde exterior, el emperador encontró el planeta y colocó allí los tanques de clonación. Aunque Vader estaba seguro de que el emperador se habría sorprendido por completo si lo hubiera usado con lo que hizo su antiguo aprendiz al llegar allí. Vader se juró a sí mismo que Sidious nunca conocería la paz de ninguna forma. Si tuviera éxito en escapar de la muerte a manos de Vader, el hombre sufriría. Sufrir como Vader había sufrido todos esos años. Sufrir en perpetua agonía de una manera que era digna de la crueldad de su propio maestro dirigida hacia los demás. Vader había saboteado los tanques de clonación de una manera que hizo que la clonación de un sensible a la fuerza fuera extremadamente difícil, si no imposible, de perfeccionar. Era un hecho oculto con respecto a la clonación de alguien que hacer una copia de un sensible a la fuerza con éxito era extremadamente raro. A la fuerza no le gustaban las copias de aquellos que podían ejercer su poder y Vader sintió que era una regla no escrita hecha por la energía cósmica que nunca podría haber múltiples copias de un individuo capaz de ejercer la fuerza. Aunque lo que Sidious tenía en mente era mover su espíritu a un cuerpo clonado de sí mismo cuando el cadáver original muriera. Algo que Vader no podía y no permitiría que sucediera si el emperador intentara su plan de respaldo. Al menos, no sin consecuencias. Vader había saboteado los tanques de clonación en Exegol de una manera que, si Sidious los usaba, descubriría que los clones no solo no cumplían con sus expectativas, sino que atraparían al hombre en uno de esos cuerpos y en una agonía perpetua. Los cuerpos de los clones también saldrían de los tanques deformados y horribles, casi como un cadáver en descomposición. Vader estaba seguro de que podían usar la fuerza cuando estaban fuera de los tanques, pero cada vez que se movían, se estremecían, parpadeaban, respiraban o simplemente se movían en general, se sentía como si estuvieran siendo apuñalados por varios miles de agujas. Si Sidious usara su plan de respaldo para escapar del abrazo de la muerte, sufriría mientras viviera el cuerpo clon habitado y lo haría con cada cuerpo, incluso si se transfiriera a otro para mantenerse con vida. Fue la venganza de Vader contra él. Fue por eso que sirvió al emperador con tanta lealtad después, para hacerle creer al hombre que había visto que no había forma de desafiarlo y que había ganado contra su aprendiz. Vader había hecho exactamente lo mismo que Sidious le había hecho a su maestro e incluso volvió el plan de contingencia contra Sidious en caso de que su antiguo maestro esperara reírse ante la traición y la muerte. Pero Vader sería el último en reírse en su línea de tiempo original. Se había asegurado de ello. El anciano sufriría durante años, décadas sin esperanza ni final a la vista salvo suicidarse. Nada menos que alguien fuerte en la fuerza, alguien de su elección para matarlo y capaz de mantener su espíritu oscuro en su cuerpo, podría liberar al hombre de su futuro infierno en esa línea de tiempo. Y solo para ser aún más rencoroso en este, Vader se aseguró de que Sidious nunca supiera sobre Exegol o su ubicación. Se había ocupado de eso por su cuenta con el recuerdo de las coordenadas grabadas en su cerebro después de que Ochi de Bestoon lo llevara allí la primera vez. Vader no necesitó el Situa Finder para localizar ese mundo en su segundo viaje allí. La bestia que lo custodiaba fue destrozada sin dudarlo antes de que tuviera la mentalidad de atacarlo. Todo lo que tenía que hacer era volar sobre el planeta y lanzar cargas ultra secretas de armas destructoras de planetas en ubicaciones clave antes de despejarse. El lado oscuro había aullado de furia ese día por la pérdida de un mundo tan centralizado en su esencia, pero también estaba aliviado al mismo tiempo.
No muy diferente de odiar que le quiten algo dolorosamente sin anestesia, pero me alegra que me lo quiten de todos modos. Un imperio de cualquier tipo forjado por un Sith está lleno de opresión y tiranía. Sin mencionar que es tan fuerte como el emperador Sith que lo gobierna, comentó Ahsoka sarcásticamente con Vader ahora sonriendo detrás de su máscara ante sus palabras. Sidious la habría matado lenta y dolorosamente por decir tal verdad en voz alta, si estuviera aquí sin los ojos de la galaxia observándolo constantemente. Todo eso realmente depende del emperador Sith que gobierna el imperio. Además, su república no es mejor en este momento con tantos senadores corruptos. Sin mencionar a su canciller supremo. ¿No debería su tiempo terminar pronto? Dado como el tiempo en el Senado ya pasó el tiempo estándar de servicio, dijo Vader con diversión en su voz. El Senado exigió que se quedara más tiempo, comentó Anakin mientras Vader asentía. Sin duda temo que un cambio de liderazgo ahora en medio de una guerra resulte desventajoso para la República. A pesar del problema no tan pequeño con la Orden Jedi que se fractura hasta el punto de una breve guerra civil, comentó Vader. Así fue como Sidious se mantuvo en el cargo durante tanto tiempo y cuando el Senado trató de impedir que los Sith ocultos centralizaran su base de poder para cuando se convirtiera en emperador. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Ahsoka con su paciencia volviéndose peligrosamente delgada. Mi punto es que nada es lo que parece. Como resultado, la Orden Jedi se ha estancado y cegado por el lado oscuro. Has intentado cambiar, pero el cambio posiblemente haya llegado demasiado tarde. Para empeorar las cosas, la fuerza ya no está disponible. Tu aliado. O más bien, ya no es un aliado para la mayoría de la Orden Jedi. De lo contrario, la guerra habría terminado o estaría cerca de ella, respondió Vader antes de comenzar a alejarse. ¿Y qué te hace pensar que no intentaremos matarte aquí para ayudar a terminarlo? Preguntó Ahsoka mientras Anakin le ponía una mano en el hombro y negaba con la cabeza. ¿Y arriesgarse a graves consecuencias políticas? ¿Arriesgarse a que el público se vuelva aún más en contra de la Orden Jedi por la forma en que ha sacado a la luz ciertas verdades sobre sí misma? Naboo es un planeta neutral a pesar de que es el hogar del Canciller Supremo. Como tal, dejemos nuestra diferencia y luchemos en la primera línea de la guerra. No aquí. Y ciertamente no después del funeral de alguien a quien todos aquí hemos llegado a respetar y amar mucho, dijo Vader mientras se giraba para mirar a Anakin con los ojos cerrados. Hombre asintiendo. Este lugar en el tiempo no estaba destinado a ser uno de lucha contra un enemigo. Fue un tiempo de luto y pérdida. Un momento para afligirse y, finalmente, seguir adelante después de curarse de la herida provocada por el final de la vida que fue Shmi Skywalker. ¿Qué fue mi madre para ti, Lord Vader? ¿Por qué siento que hay más en esta situación? Preguntó Anakin con Vader mirando hacia atrás un poco más. Con el tiempo, joven Skywalker. Un día, sabrás la verdad. Hasta entonces, sé fiel a ti mismo. Honra la memoria de tu madre en lo que significa ser un buen hombre. En el poco tiempo que la conocí, fue todo lo que ella alguna vez querido en la vida, dijo Vader antes de alejarse hacia su deslizador. Muy críptico, comentó Ahsoka con el ceño fruncido de Anakin. ¿Maestría? Preguntó Anakin mientras miraba a Qui-Gon para tener una idea del Lord Sith. Estoy tan desconcertado como tú, Anakin. Pero confío en la fuerza. Y en este momento, la fuerza está dejando que esto se desarrolle como debería. La paciencia es la clave aquí, mi antiguo aprendiz, dijo Qui-Gon con Anakin asintiendo desde el principio. El viejo maestro Jedi aún no lo había desviado. Entiendo maestro, dijo Anakin con una pequeña sonrisa. ¿Por qué no puedes ser como el maestro Jin cuando me enseñas? Preguntó Ahsoka con la sonrisa de Anakin convirtiéndose en una sonrisa satisfecha. Lo haré cuando dejes de actuar de manera insolente conmigo durante nuestras lecciones Snips, respondió Anakin con Ahsoka sacando la lengua de manera infantil. Ahora desearía haber hecho caer esa pared sobre ti en lugar de dejarte pasar por el agujero convenientemente colocado, comentó Ahsoka en un tono de queja con Anakin dejando escapar una pequeña risa. Tu pérdida es mi ganancia Snips, dijo Anakin antes de regresar a la casa de Padme. Necesitaba pasar tiempo con su esposa después del funeral. Más aún ahora que Padme siente la pérdida de la madre de Anakin casi tanto como el propio Anakin. A Shmi le había gustado Padme al instante, incluso antes de saber que era una reina. Incluso efusivamente cuando Anakin y Padme se casaron mientras decían que su hijo se había casado con una reina. Como si fuera algo sacado de un cuento. De acuerdo, Padme era una ex reina convertida en senadora en ese momento, pero aún así hizo feliz a Shmi saber que su hijo había encontrado el amor en una mujer como Padme.
Anakin también sabía que pasar tiempo con su esposa lo ayudaría a no pensar en el Lord Sith que acababan de dejar ir y en el extraño sentimiento sobre Vader que no podía identificar. Coruscant, oficina del canciller, ¿y esto es confiable? Sin duda. Preguntó Sidious a Masameda, quien le había proporcionado un datapad con información. Sí, maestro. Fui extremadamente cuidadoso. No hay duda de que los separatistas están construyendo un arma peligrosa, dijo Masameda con Sidious sonriendo. Entonces, después de todo, han hecho sus propios planes para tal arma. Y pensar que iba a usar la guerra para planear en secreto su creación para usar una vez que todo terminara, comentó Sidious mientras disfrutaba de cómo esta información podría usarse para reunir al Senado a su causa una vez más y tal vez incluso conseguir que algunos de los llamados planetas neutrales vuelvan a estar de su lado. Sí, maestro. Si bien no puedo confirmar en qué forma se convertirá el arma debido a que dicha información está más allá de mis posibilidades de obtenerla, está claro por el aumento masivo de la producción en varias partes del borde exterior que se está construyendo algo masivo. Algo que los separatistas no deseo que nosotros o la República lo sepamos. Algo en un nivel que la galaxia no ha visto aún desde la época de Revan, dijo Masameda, ya que hacer un buque de guerra a gran escala era raro y costoso en estos tiempos en comparación con varios miles de años atrás. Sí. Y podemos usar eso en el Senado. Incluso la evidencia circunstancial aquí será suficiente para enloquecer a los Sensate y alimentar el esfuerzo de guerra de nuestro lado. Asegúrate de embellecer algunas cosas antes de que entregue esta información al Senado. Solo para estar seguro, dijo Sidious con Masameda inclinándose levemente. Sí, maestro, dijo Masameda antes de salir de la habitación. Pronto, Darth Vader. Pronto terminaré contigo y tus planes. El tiempo de los verdaderos Sith estará sobre nosotros. Los Jedi ya no existirán. La República morirá. Te derribaré, el acto de venganza de mi viejo maestro, e incluso la fuerza misma. Pronto, seré el único Sith verdadero en la galaxia con cada persona inclinándose ante mi poder, dijo Sidious sonriendo ante la idea de derribar a tantos de sus enemigos cerca del final de la guerra. No sabía que cierto droide asesino estaba en un edificio cercano y estaba grabando en secreto todo lo que Sidious acababa de decir. Si bien el lugar era perfecto para que HK matara a los Sith, sus órdenes eran no matar al objetivo en cuestión. Aún no. Vader había querido justificar la muerte del Sith oculto para que, cuando llegara, nadie pudiera discutirlo. Nadie se levantaría en defensa del Canciller Supremo ni procesaría a quien lo mató. En la galaxia llena de bien y mal. Oscuridad y luz. El que controlaba los tonos de gris intermedios era el maestro de todo.